creo que estábamos bien, ¿no? No sé qué decir. De mí mismo no sé qué decir. De vosotras. Tú muy guapo, muy guapo. ¿Sí? Sí, muy guapa. Yo encorvada, ya lo hemos dicho, como Carmen Machi en La tortuga de Darwin, también. Ay, mira, ya estamos ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Buenas, un martes más, aquí en este cubo que nos deja Dani, pues, este espacio, ¿no? Para expresarnos y hablar de lo que nos da la gana, sí, un poco. Sí, un poquito de todo, ¿no? Variado. Un poquito de todo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una cosa de la que yo entiendo poquito. Nah. Vamos a hablar un poco de la representación de los trastornos mentales en el cine y en las series. Vamos a hacer un repasito muy general porque se nos van a escapar muchas cosas porque hay muchas películas, muchas series y muchas problemáticas mentales, ¿no? Y también un poco compararlo con lo que es la realidad de la vida o lo que no, ¿no? Lo que comentábamos antes, que a veces el cine lo lleva a un límite que realmente no es así. O sea, que los espectadores se van a creer que siempre es así y que no es así. Efectivamente. Claro, y que también es verdad que, que pensamos que están representados de alguna manera, pues siempre dramatizada lógicamente, ¿no? Por el cine, y que lo desborda un poco de lo que es la realidad, y creemos que pues debe tener una representación justa y más adecuada, ¿no? Lo que es la realidad. ¿Por qué te ríes ya? Que acabamos de empezar. Es que estoy pensando en tu Yo estoy madre. un poco- Estoy pensando en tu madre, lo que me dijo el otro día. Ah, No, ya. es que la madre de Almu dijo que yo no parecía yo en la cámara. Y eso le ha dolido a él en Ya el sé. alma. No me ha dolido, pero me ha venido bien saberlo. Bueno, pues ya Me ha está. venido muy bien. Así Mamá, que la has un matado, beso. la has matado. Bueno, ¿y por qué hemos llegado a esta conclusión y queremos abordar estos temas? Pues porque justamente ahora está pues toda la oleada, ¿no?, de críticas pues respecto a Dahmer, la última producción de Netflix, aunque bueno, con el ritmo que van, ya no sé si es la última o Pues es la verdad que no la lo sé, antepenúltima, la no tengo ni verdad. idea. Y Blonde, ambas series, una película y otra una serie, abordan pues la enfermedad mental, valga la diferencia también, ¿no?, de prototipo, porque Jeffrey Dahmer, ¿no?, que es lo que se aborda en Dahmer, bueno, pues es un personaje un poco difícil. Un Ya poco hablaremos difícil, también ¿no? un poco De de... Encasillar, te refieres, ¿no? claro. Antes de entrar un poquito en materia, me gustaría detallar una cosa, si hay gente que no domina un poco el tema. Cuando vamos a hablar hoy de trastornos mentales y tal, lo vamos a enfocar dentro, no sé si lo conocéis, el DSM-5 y la CIE-10, que actualmente son las enciclopedias médicas en las que se abordan todos los trastornos. El DSM-5, que es de la APA, ¿no?, de la Asociación de Psicología Americana, solamente mentales, y la CIE-11, en la que utilizan todos los médicos y todos los psiquiatras, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis, ¿no?, y vamos a hablar de las características que se supone o se asocian a los diferentes trastornos, pero siempre haciendo hincapié de que cada persona es un mundo, no tiene que ser todos los criterios exactamente, sino que es una clasificación que intenta sobre todo hacer una comunicación entre profesionales, porque luego cada caso va a ser totalmente distinto. Claro, cada caso Como en la es un medicina mundo. tradicional, Totalmente. como en la rehabilitación, como en todo, ¿no? Entiendo, ¿no? Eso es, ¿vale? Entonces, tomar todo esto como un debate donde vamos a concretar ciertos comportamientos que se asocian a diferentes trastornos, pero dentro de toda la diversidad de cada persona, ¿vale? ¿Y ya? Y ya comenzamos, ¿no? Bueno, ya hemos comenzado hace un montón de tiempo, llevamos aquí hablando 20 minutos, que si nos hubieran grabado sería muy guay también. Bueno, ¿no? vamos a hablar un poquito de qué va Dahmer. Vamos, por si Bueno. alguien no se ha enterado. Dahmer es la serie inspirada en la vida de Jeffrey Dahmer, no es la primera vez que, que se habla, ¿no?, sobre este hombre, pues, que cometió una serie de asesinatos, 17 en concreto, y según el perfil que él tenía, porque tiene una psicopatía, ¿no?, claramente, pero ¿cuál sería, por ejemplo, el trastorno Donde se le podía etiquetar, claro, ¿no? donde se le podía etiquetar a este hombre? Actualmente yo me voy a basar siempre en el DSM-5 porque los psicólogos nos manejamos más por ahí. Se encuadraría dentro de un trastorno de personalidad, concretamente de personalidad antisocial,
¿vale? Es verdad que a nivel de calle como que se confunde mucho el asocial de antisocial. Entonces, en este caso, las personas antisociales, digamos que tienen que presentar una serie de características desde los 15 años para adelante, más o menos, para considerarlo y dentro de unos criterios concretos, ¿vale? Entonces, son personas, pues, que van a vulnerar los derechos de las demás personas, ¿vale? Van a cometer actos delictivos, o sea, cosas ya graves. Van a, por ejemplo, romper cosas de la propiedad, todo ese tipo de cosas, estafas, engaños, todo lo que conlleva, digamos, vulnerar a los demás. Perdón, Desi, estamos en antisociales. Antisocial. Antisocial, ¿vale? Hiere al prójimo. Anti, ¿no? Ese prefijo ya te da esa diferencia con el asocial. El asocial, digamos, sería una persona que prefiere no tener contacto con los demás, pero no va a vulnerar los derechos de los demás, simplemente no quiere tener contacto. Claro, en el caso de Dahmer, por ejemplo, corresponde muy bien a lo que él era, porque él no quería tener ningún tipo, y de hecho no lo tenía, trato con los demás, salvo cuando iba a conocer a sus víctimas, ¿no? Vale, entonces ahí tendría las dos características, tanto lo asocial como lo antisocial, ¿no? Yo tengo una pregunta, Desi, Sí. como especialista que tú eres. Siempre pensamos, ya no hablo de cine, sino en la vida cotidiana, ¿no? Cuando escuchamos una noticia de un asesinato, de no sé quién, mató en cadena, mató tal, siempre pensamos que, popularmente, Sí. los que no sabemos del tema, que son psicópatas. Siempre está asociado un tío o una tía que mata es una psicópata. ¿Qué tienes que decir tú de eso? Claro, eso de entrada... ¿Y qué es una psicópata? O Vale, un psicópata. un psicópata correspondería un poco con ese perfil que hemos hablado de antisocial, ¿no? Es una persona que no tiene remordimientos, que actúa bajo sus intereses, manipulando a los demás, ¿no? Que una persona siempre que cometa un asesinato sea que tenga un trastorno antisocial de la personalidad. Eso entra dentro de la moralidad de cada uno, es decir, no siempre tiene que ser un trastorno. Vale, se tienen que cumplir una serie de criterios que es lo que hemos hablado antes. Vale, concretamente para el antisocial de la personalidad creo que son 3 criterios como mínimo, y que esos comportamientos, como he comentado antes, aparezcan por lo menos desde los 15 años para adelante. Es decir, que ya estamos hablando de una historia detrás de la persona. Una historia previa, claro. En el caso de este chico, por ejemplo, bueno, empieza el inicio que tiene en el trastorno, la psicopatía, los primeros rasgos, ¿no? Se puede decir que es a la edad de 11 años. Claro. ¿no? Entonces, Cuando ahí empieza con animales. la primera base Claro. ya la tenemos. Luego vamos a analizar todos los demás criterios, ¿no? Esa falta de empatía, obviamente aquí es que estamos hablando de que quita vida, entonces con lo cual no hay otro nivel más alto de vulnerar los derechos de los demás, obviamente. Claro, a mí hay una cosa que me llama la atención que, bueno, la comentaba Evan Peters, que es el actor, ¿no? Que encarna el personaje, que en él, en el asesino, sí que se ve como una especie como, pues, de despersonalización sobre lo que ha hecho, ¿no? Como que se desvincula totalmente y que habla con una frialdad sobre los crímenes que ha cometido. Ahí ¿no? entraría dentro del criterio de falta de remordimiento. Claro, o sea, yo siempre cuando lo escucho en los juicios y tal, en los vídeos, claro, porque una vez ya que ves la serie, pues ya te empapas, ¿no? Y te pones ahí a buscar y tal por internet. Y sí que me parece que todo forma parte del juego ese que él mismo ha creado, ¿no? Es una interpretación y, bueno, dice un poco lo que la gente quiere oír en los juicios, sin más, y me parece que es otra técnica de manipulación pues que él llevaba a cabo. Otro de los criterios que hemos comentado, ¿no? Claro. Esa manipulación. Pero entonces, Desi, perdona que no lo has entendido del todo. Perdona, si no me he explicado bien. Un Sí. psicópata puede tener cualquier tipo de trastorno de la personalidad, ¿no? O sea, un psicópata es una forma vulgar de decir que alguien hiere, ¿no? Sí, efectivamente. Pero no, nunca es un diagnóstico, es psicópata. Exactamente, eso digamos que hay muchos términos que se utilizan como a nivel de calle, pero esconden pues un trastorno en concreto. Vale. Hay muchas veces que hay mucho desconocimiento y no, pues ejemplos como el trastorno bipolar, que a nivel de calle hay mucha desinformación, ¿no? Hay personas pues a lo mejor que dicen
eso es que opina una cosa y mañana otra. No tiene nada que ver. Entonces, Vale. en muchas ocasiones se utilizan términos y O sea, no que son psicópata apropiados. es Claro. genérico Un y psicópata a nivel al uso sería una persona pues, que no tiene remordimientos, ¿no? que simplemente, Vale. Y digamos. el trastorno sería el antisocial de la personalidad. Vale. Vale, y de hecho también otro rasgo que tienen es que siempre suelen ser narcisistas, que es otro tipo de trastorno, ¿no? Que luego Efectivamente. vamos a hablar Sí. de él también. Vale, pero son dos entidades distintas. distintas, Es decir, o sea, una no- persona con trastorno antisocial de la personalidad puede tener una autoestima bajísima. ¿Vale? Es Entonces, decir, no ser claro, un narcisista, efectivamente. pero a veces también lo pueden A ser. veces, efectivamente. Sí. Vale, vale. ¿Vale? Yo Vale. me voy enterando mucho mejor. Me gusta que me hagáis preguntas. Claro. Bueno, alabar desde aquí que la serie nos ha encantado, alabar a Evan Peters porque hace un papel que es increíble y bueno, y seguimos un poco, ¿no? He empezado un poco nerviosa hoy. Estoy un poco nerviosilla. No pasa nada, Sí, de estamos verdad. aquí entre amigos. Ya, pero yo estaba nerviosa, ahora estoy ya más relajada. El Con que un también- chico a la victoria y una ya se, El que se serena. no le ha gustado mucho la serie ha sido al padre, ¿no? Del actor. El padre del... Ah, pues no había ido yo Sí, las sí, críticas. de hecho fíjate. está planteándose poner una denuncia porque no está muy de acuerdo con la serie. Yo, claro, sé que, por ejemplo, a una de las chicas, bueno, una de las hermanas de una de las víctimas, que es la que aparece en una escena que, bueno, pues ha hecho viral, que es en el juicio en concreto, ¿no? Que además ponen, ¿no? Ponen las dos imágenes juntas, la de, pues, la chica esta real, no me acuerdo el nombre de esta muchacha, y luego... Y el momento en la serie, ¿no? Claro, y el momento de la serie, y claro, pues ha dicho que ha sido remover de nuevo todo el dolor. La serie sí que es La verdad que... hermana de la víctima La hermana de la víctima. ha dicho eso. Claro. Vale, vale. Claro. Corremos No el me riesgo extraña con este tipo realmente, de... Precisamente lo que hemos comentado un poco al principio, ¿no? Muchas personas que tienen alguna enfermedad mental o familiares incluso se han podido ver, bueno, pues ofendidos por cualquiera de las series o de las películas que vamos a hablar, porque no consideren que se están, bueno, pues viendo realmente cómo son ese tipo de personas. Y tengo otra pregunta para ti que creo que va a ayudar mucho a los espectadores. Porque yo siempre entendí, de hecho una vez lo comenté con un amigo, pero ya se me olvidó, que es psiquiatra. Generalmente hablamos de dos grandes, popularmente, repito, Sí. hablamos de, están los psicópatas y están los neurópatas, ¿no? La neuropatía Sociópatas. a sociópata. ¿Puedes especificar eso? Sociópata no es neurópata. Yo siempre me he barajado estos dos términos. Ya neurópata yo personalmente no lo he barajado. O está neurótico, está neurótico. Neurótico ya no tiene nada que ver. Vale, estar neurótico no es ser un sociópata. Es que claro, yo no utilizo el término neurópata, entonces exactamente no sé a qué se refiere el Vale. término, pues yo no lo utilizo. ¿Y estar neurótico qué es? ¿Estar ansioso? Neurótico, digamos, es que nos vamos a trasladar a hace muchos años porque es un término que inicialmente era psicoanalítico. Ah, vale. Vale, entonces aquí la escuela la verdad que es muy, sí, es muy freudiana. interesante porque desgraciadamente, y ya aprovecho para meter un poquito tema feminista, se asociaba mucho a las mujeres. Al histrionismo, ¿no? Efectivamente. A los periodos Esta menstruales. mujer está, Claro, bueno, eso es lo está neurótica y hacía referencia a ese estado de inestabilidad y se asociaba muchas veces a la mujer. ¿Vale? Vale. Entonces es un término que a día de hoy, a lo mejor en términos médicos se puede utilizar, pero a nivel psicológico está en desuso. Descatalogado ya, ¿no? ¿Y un sociópata entonces? Un ¿Qué es? socio, digamos que un psicópata está totalmente alejado de la sociedad, va en contra de la sociedad Vale. y hace cosas mucho más graves. Vale. El sociópata también, pero sí que tiene más culpabilidad, un poquito más de remordimiento, Vale. un poquito más, esa es la Como diferencia más conciencia, a ¿no? nivel de calle. Vale. Claro, por ejemplo, en el caso este yo creo que era ya una cosa de probarse a sí mismo, ¿no? De hasta dónde puedo llegar, porque llegaba un momento ya en que Claro, ya estamos hablando de una persona que de ha perdido, cuestiones ha perdido sádicas. totalmente, claro. O ¿Y sea, durante cuántos años mató? Hasta que lo pillaron exactamente. estuvo varios años, cometió un delito en el 78 y luego en la época de los años 80, creo que del 87 al 91, ya comete todos estos, ¿no? Se iba a las discotecas, conocía a los chicos, los llevaba a su piso, los drogaba y luego ya pues hacía absolutamente de todo con ellos y luego él
pues por su cuenta también hacía lo suyo, porque bueno, se comía el corazón de las víctimas, bueno, una barbaridad, ¿no? ¿En serio? Sí, o sea, Eso me muy... hace recordar el actor este, ¿sabes quién es el actor este que ha sido acusado recientemente en Hollywood? ¿Cómo se llama? El tío este tan grande, es grandísimo, el que hizo le protagonizó la película esta de un amor entre dos chicos, en la nieve, muy lenta, ¿recuerdas ese actor? ¿Recordáis esa película? No sé, por así... A lo mejor Dani nos puede ayudar. Una película que salió como hace 2 años, que también estuvo nominada a los Oscar, me parece, que era una historia de amor en Italia, de un profesor de literatura. Jolín, qué vergüenza ahora, me está dando una acordarme No del sé, pero título. sí, totalmente, pero bueno, eso nos pasa a todo el mundo, vemos un montón de películas, ¿no? No sé si era Que Love, Love o algo así la película. La de Love es la de Gaspar Noé, No, ¿no? no Pero es no, esa. no es... Es una historia de amor entre... ¿Te acuerdas? Una historia de amor entre Es una historia de amor entre un adolescente Sí. y un profesor que viene a hospedarse en la casa de verano de Italia de los padres y tal. Bueno, pues Call Me By Your Name, Call Me By Your Name. ¿no? Pues el actor de Call Me By Your Name, gracias, Nada. el que hace de mayor, Sí, ha sido recientemente acusado por varias exnovias de tener comentarios y prácticas sexuales y, digamos, idas de olla en las que a lo mejor, pues, yo qué sé, estaban follando o estaban teniendo sexo y tal y... hola, mami. ¿qué se puede decir? A ver, Estaban ¿qué se teniendo puede sexo y decir? tal y les decía, pues yo te quiero comer las costillas, a mí me gustaría cogerte y no sé qué. Que me acaba de recordar el tema del corazón que estamos hablando de este personaje Sí, en que concreto. utilizaba Bueno, en las ahora- prácticas sexuales un... Sí, tenían punto Bueno. de ida de olla las prácticas sexuales y también de utilizar la violencia, no se sabe hasta qué límite y de decir cosas muy, lo que decimos comúnmente, gore, ¿no? De te voy a Claro. comer el corazón, me encantaría comer tus costillas y ha sido un escándalo, no sé. La verdad que yo no había escuchado Hace absolutamente 3, nada. 4 meses. Yo tampoco he salió. escuchado sobre Bill Murray, bueno, no de ¿no? de esta índole, pero bueno, sí que pues, decía comentarios fuera de tono y tal en rodajes, pero de este hombre la verdad que no sabía absolutamente nada. Lo miramos. Y luego, bueno, lo último es que ahora pues llega Halloween y se está romantizando un poco el perfil de este hombre, pero claro, del asesino real, ¿no? Jeffrey Dahmer. Y bueno, pues ahora hay camisetas. Las gafas. Las gafas. Que por la serie lo decís. Claro, de hecho la camiseta, yo lo dije el otro día, había una camiseta que es como, me como gente como tú para desayunar. A mí si esa camiseta no pone me como tu cara, de verdad, no me hace gracia. Sería la única, ¿no? Que me diera como gracia. Esto lo mismo puede quedar fatal, ¿no? Pero bueno, que una bromita que tampoco tiene mucha importancia. Vale, Call Me By Your Name. Además qué es una broma de memoriaza mierda, tienes. que es lo mejor, así que pasadla. Pero bueno, sí, que Bueno, al final... la serie es una representación, pero que no se puede romantizar a personas así, ¿no? A personajes que Claro, al cometen final, estos actos. ese tipo de personajes luego son, bueno, pues muy utilizados para disfraces, para, ¿no? Ya lo tengo que decir, lo siento, pero, por ejemplo, Walter White. Claro, pero bueno, Walter White, además, para mí es el bueno de la serie realmente, no como Jesse, que era un lloro. Tony Soprano, todo ese tipo de perfiles que obviamente su moralidad vamos a dejarla un poquito aparte y suele ser pues motivo pues eso de disfraces, de camisetas, Pablo Escobar por ejemplo también. Claro, bueno, iba a decir, ¿No? es ficción, en el caso de Pablo Escobar, no, No, claro. por ejemplo, pero bueno, no sé, Es el uso, roza ¿no? unos límites de más. esa imagen. Un poco... Claro, pero aquí hubo mucho dolor en este caso y bueno, en fin. Y bueno, cerramos un poco con Dahmer, bueno, un poco no, cerramos, luego sí que imagino que se le volverá a mencionar, ¿no? Bueno, sí, pues en cierto apartado más adelante. Pero luego tenemos a Blonde, que bueno, ¿qué decir de Blonde? Desde aquí, para mí, Andrew Dominic, has hecho un despropósito Que muy nos grande está con viendo. esta, que nos está viendo, porque yo sé Obviamente. que nos estás viendo, si no, no te hablaría a ti, pero como sé que nos estás viendo, has hecho un despropósito de verdad. Me parece que es muy bonita visualmente porque ella está todo el rato como en una especie de nebulosa de sueño que va a tornar a pesadilla. Entonces, visualmente muy bonita de ver, aunque muy desagradable por todo lo que narra. Está inspirada en la novela es que siempre se me va el nombre de esta mujer y lo quería decir, y bueno, no,
De la No, lo biografía tengo de aquí. ella, ¿no? De la biografía. Ajá. Sí, que yo... De por eso- Marilyn, bueno, la ¿no? biografía es una novela ficticia. Vale, que tiene Eso- datos sobre ella. vale. Claro, y esta película está inspirada en esta novela, pero hay hechos que en la novela no aparecen. Vale. Entonces sí que me parece que es verdad que se señala luego también que todos estos años siempre se ha tratado de desmentir que no era una mujer tonta, sino que era una mujer que estaba en el mundo, que tenía los dos pies en Siempre el... hago el mismo apunte, pero siempre se ha dicho que ella tenía altas capacidades. Sí, que ella Sí, era precisamente, superdotada, de hecho. efectivamente. Entonces este hombre retrata a una mujer que no es capaz de estar en el mundo, bueno, de interactuar sin chillar, sin desgarrarse, sin gritar. Precisamente tiene mucho que ver con lo que has comentado tú antes de ese término de neurótica. Sí, es Claro, histriónica, ¿no? claro. Histérica, ¿no? Lo que decían antiguamente. ¿no? Claro, allí tenemos, por ejemplo, está en YouTube, la última entrevista de ella habla desde una desesperanza hacia Hollywood absoluta, pero muy consciente de lo que era Hollywood. De hecho, en la película Los caballeros las prefieren rubias, ella comenta cómo a su compañera le pagan más que a ella simplemente por el hecho de ser morena, pero como ella era rubia, no, y habla pues de los sinsabores de Hollywood y de que ella está Harta. hartita. Vamos a dejarla ahí. Hartita iba a decir, Que pero te- Marilyn ya estaba hasta aquí, la pobre, y bueno, pero que sí, que tenía una picardía y que era Y al consciente. final se suicida, ¿no? Bueno, su muerte siempre ha traído un montón de En teoría. de Controversia. dilema, de controversia, sí. Pero también dicen que los hermanos Kennedy, bueno, que tuvieron que borrar pistas, que el día de la muerte de ella entra mucha gente en esa habitación porque ella había estado con Bobby Kennedy. O sea, que hay, no sé, hay un episodio que ella, bueno, pues se hace muy amiga de dos chicos, uno de ellos, el hijo de Chaplin, entonces, bueno, pues tiene ahí como un romance con los dos. Esto dice que no llega a ocurrir así, pero sí que llega a ocurrir con Bobby Kennedy y con John Kennedy. Y que eran, que bueno, que a los hermanos Kennedy los pintan como personas muy desagradables. Entonces, bueno, hay muchos hechos que se señalan, pero yo pienso que sinceramente le hace un flaco favor a la figura de Marilyn y a lo que siempre han intentado de desmentir de Marilyn. De hecho, ella, o sea, era una persona muy activista, crea su propia productora para que a ella nadie la manejara, o sea, que era una persona que se ponía el mundo por montera al margen, que tuviera sus sombras, ¿no? Como puede tener todo el mundo, pero no ese personaje sumiso cuando está hablando con Arthur Miller y de repente están hablando de una obra de teatro. ¿Eso qué te lo ha dicho mi amigo o tal? No, es que yo la he leído, como con miedo, hasta en eso se emociona, es como, eso sí, decir que Ana de Armas está espectacular, pero también hubiera sido más interesante verla, pues no sé, Desde otro registro Era pero también, otro ¿no? registro, claro, porque siempre está arriba y desgarrada, entonces, Era muy bueno, vulnerable, ¿no? La persona como muy vulnerable. claro, muy Marilyn. vulnerable y también una persona que no, yo creo que es o sea, retratan a una persona que no está capacitada para tomar decisiones en esa película. Wow. Sí, la retratan como una persona depresiva y totalmente sumisa hacia el mundo y muy, eso, vamos, tremendamente vulnerable. Entonces, no sé. A mí me ha dejado Patrick no, Andrew Dominic un poco Un poco fría. fría. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, sí que es verdad que decían que tenía depresión. Lo hemos estado también comentando antes. Yo he estado leyendo porque es verdad que la figura de Marilyn no la he seguido mucho y me he encontrado con miles de diagnósticos. ¿Vale? He leído que podía tener trastorno de la personalidad límite, que podía tener esquizofrenia, muchísimas cosas. Entonces, al final seguimos con esa imagen de neuroticismo, de inestabilidad emocional, que no sé exactamente
hasta dónde se corresponde con ella, Sí, ¿verdad? es que hablaban de misoginia y es verdad que él quiere retratar todo eso en pantalla, pero es que pienso que la sigue mirando de la misma manera, porque hay imágenes innecesarias como de esperar a su marido en braguitas, ¿sabes? ¿En O sea, es serio? que, claro, sí, es que incomprensible, no sé, lo que hace con ella, entonces bueno, es mi parecer, es mi punto de vista. Ahora eso sí, artísticamente, visualmente es muy bonita y Ana de Armas está espectacular. Nos quedamos con eso entonces. Nos quedamos con eso. Y bueno, como hemos dicho al empezar el programa, en esta película y en esta, bueno, en esta película sí, porque ha sido lo último de lo que hemos hablado, pero quería remontarme a la primera. En esta serie y en esta película pues se abordan pues eso, ¿no? Ciertas enfermedades mentales y por eso queremos detallar otros trastornos mentales que están representados en el cine y poner nuestros ejemplos de, bueno, pues películas, ¿no? Sí. En los que se representan. O de amigos nuestros. Por O de ejemplo. tus pacientes. Sin decir el nombre. Hombre, ya. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar con el trastorno disociativo de personalidad múltiple, ¿no? El trastorno disociativo de la personalidad y, para entendernos todos, el anteriormente denominado personalidad múltiple, ¿vale? En el DSM-5 actualmente se ha desvinculado de los trastornos de personalidad y hay una clasificación concreta de trastornos disociativos, ¿vale? Entonces está dentro de esa parte, con otros como fuga disociativa, con digamos, problemáticas en los que, digamos, momentáneamente estás fuera de tu yo, ¿vale? Entonces, el trastorno de identidad disociativo, la base es que tienes 2 o más personalidades, estados de personalidad. Lo puedes apreciar tú o tu entorno, o ambos, ¿de acuerdo? O sea, perdona, algunas veces la misma persona no es consciente de que tiene... Puede pasar. De hecho, imaginaros lo difícil que es para un psicólogo o un psiquiatra diagnosticar una patología así. Es muy, muy, muy complicado. Claro, porque cada vez te viene de ese algo... Y tienes que tener muchas sesiones para ir viendo, porque claro, se te puede presentar en la sesión, pero puede ser que siempre en sesión coincida la misma personalidad y no llegues... ¿Vale? Entonces es muy complicado de diagnosticar, muy difícil. Y es un trastorno en general que su prevalencia es pequeña, no hay muchas personas que lo tengan. ¿Te ha pasado a ti en consulta? Yo no puedo hablar de esas cosas. Vale, vale. Qué curioso. Oh, pues yo sí puedo hablar de mi consulta, de mis cosas. Yo sí puedo, sin decir quién es. Yo tengo mi código deontológico, así que no puedo Hombre, hablar por sobre supuesto. eso. No, yo también tengo un código, pero tú puedes exponer el tema sin decir quién es el paciente, lo que se hace siempre, ¿no? De hecho, en los congresos es lo que se hace. ¿Os parece normal? Vale, que no Poca lo quieres decir, vergüenza, ya ¿no? está. O Me sea, mantengo al margen. Vale, Vamos a vale. poner que es una persona con poca vergüenza, de verdad. No, Que pero no, si que eso es no es broma. malo. Ya, Eso ya. no es malo decirlo. He tratado de uno. Bueno, nosotros vamos a valorar como crea. No, es broma. Bueno, Bueno. ¿y qué ejemplos tenemos? Pues tenemos Múltiple, que bueno, fue la película firmada hace unos años, creo que en 2016, si no me equivoco. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, total, porque Fuimos además al cine recuerdo- a verla. Sí, de Parece ir al que fue cine. Sí, sí. Parece que fue ayer. De hecho, justamente yo ayer me la volví a ver, vemos ahí justamente el tráiler y dije, 2016, y es de Shyamalan, yo nunca sé decirlo bien, Shyamalan. Bueno, es el director de Sexto Sentido, se va a quedar así, bueno, y de muchas otras, ¿no? Pero tiene segunda parte, que por cierto no he visto, Yo tampoco. y es James McAvoy el que da vida al personaje principal, ¿no? Y el que pues padece este trastorno. Y bueno, está interpretado maravillosamente bien porque este señor es que lo hace todo muy bien, la verdad. Pues el caso, ¿no? Tenían 23 personalidades y una extra, ¿no? Y una extra, bueno, que tampoco, por si alguien no la ha visto... Vamos a dejarla ahí. Claro, dejamos ahí para que la veáis. Está en Netflix, entonces podéis recurrir
a vuestro canal de confianza y de los domingos por la tarde. Y sé que estáis tan aburridos que seguramente de los lunes, los martes y los miércoles también. Ah, ¿quieres? Ah, vale, que eres tú, vale, estoy mirando para allá y estáis aquí, vale. Muchas gracias, menos mal que está Dani aquí para avisar. Nos ha aprovechado para decir cuál es mi cámara, que es la frase. Claro, totalmente. mítica. El otro día dije dentro vídeo, que era algo que siempre había querido decir, aunque ya lo había dicho hace unos meses, la verdad también digo. Pero bueno, que eso. Y luego tenemos otros ejemplos. Tenemos Civil, que bueno, es una película del año 77, que está protagonizada por Sally Field, que es, bueno, la actriz que ha hecho el personaje que ha dado las dos mejores frases del cine, yo creo, que es tonto es el que hace tonterías y la vida es como una caja de bombones, porque era la madre de Forrest Gump. Y tanto. Aquí aparece muy jovencita y bueno, esta película está inspirada justamente en un libro de Flora S. Graver, que el libro no me lo he leído, pero sí que es verdad que lo tengo pendiente. Y lo tengo pendiente desde hace muchísimos años, por cierto. Porque, Bueno, no pasa nada. sí, porque Bienvenido al además, club, madre sí, mía. porque además, o sea, no es como me lo tengo que leer, pero al final nunca me lo he leído. Y luego también tiene una adaptación de 2007 que justamente me la vi ayer, no me la había visto, me había visto esta hace muchísimos años y ayer me vi la de 2007 que, bueno, pues está interpretada por Jessica Lange y Tammy Blanchard, que siempre se me olvida el apellido de esta ¿Cuál te ha mujer. gustado más? La del 77. Pero porque yo soy muy fan de Sally Field. De hecho, es que me la vi porque me vi como en esa época varias películas de ella y entonces di a parar con esta, que originalmente era una miniserie. Pero bueno, finalmente pues se desarrolla como película de 3 horitas. Ahí la tenéis. Y es muy interesante de ver, la verdad. Y bueno, ella hace un personaje impecable. Y luego otra serie que yo no he visto, que es United States of Tara. Que sí la has Menos visto mal tú. que lo has pronunciado tú, porque yo soy malísima con el inglés. Bueno, tampoco que lo haya pronunciado muy bien, porque Tammy Blanchard, que siempre se me olvida. Bueno, pues es una serie que os recomiendo porque es muy divertida, en la que, bueno, cuenta la historia de una familia en la que la madre pues padece este trastorno disociativo de la personalidad, y está ella, que es Tara, es una madre de familia al uso, tiene 2 hijos y el marido. Luego tiene a T, que es una chica adolescente, un poquito deslenguada, muy divertida, ¿no? Así como... Una locochona, como pizpireta. diría Javi. Javi, que sabemos que nos estás viendo, que nos vas a ver. Un saludito. Locochona, como dirías tú. Luego está Buck, que es un veterano de la guerra de Vietnam. Impresionante cómo actúa esa mujer, es decir, el cambio de registro a nivel de expresión corporal. Claro, estamos hablando de los de Toni personajes. Collette, no, bueno, es que Toni Collette es verdad que es otra diosa Impresionante. cinematográfica, vamos. Entonces imaginaros cuando hay una transición entre T, la chica adolescente, y Buck. O sea, es un cambio a nivel de expresión corporal, de postura, de voz, impresionante, increíble. Qué guay. Y luego la última personalidad es Alice, que es la madre perfecta de los años 50. Con sus tartas de cereza, sus vestidos, todo como estupendo. Y va contando, pues, bueno, pues la repercusión que tiene tener ese trastorno en una familia, ¿vale? Porque es muy divertida de ver, pero al final te hace reflexionar de cómo sufre una familia con una persona Claro, que sufre este trastorno, ¿no? O sea, la tengo pendiente después de lo que has dicho, pero me acabo de acordar, así como por meterlo, es algo muy random realmente, que Carmen Posadas se hizo escritora por no querer hacer tarta de cereza toda su vida. Para que tú veas. Porque dice que se casó muy pronto, tuvo sus hijos muy pronto y luego pues dijo no quería hacer tarta de cereza, hacer. Pero, Desi, ¿estas personalidades pueden ocurrir simultáneamente? O sea, tipo cambiar por la mañana ser una persona y al mediodía otra y por la tarde otra. Sí, puede ser. O sea, no hay un registro, no hay una secuencia establecida, ¿no? No. Digamos. De O días puede estar esa personalidad durante tiempo y aparecer otras personalidades en momentos puntuales.
¿vale? Eso sí también puede pasar. ¿En serio? Sí. Pero qué Es decir, complejo, ¿no? que algo desencadene la aparición de la personalidad. Y esto, o sea, porque tanto en Civil, ¿no? Como en Múltiple, bueno, se pone como en tela de juicio que suele ser, bueno, de hecho, a ver, perdón, que hoy particularmente estoy muy espesa, a la psiquiatra que lleva el caso de Civil, bueno, pues nunca se le llega a reconocer, ¿no? Por parte de sus colegas de profesión, el que esta chica tuviera este diagnóstico, ¿no? Sí. Decía que ella misma se había inventado los personajes y se le había atribuido a lo que era la paciente. Pero ella llega a determinar de que todas estas personalidades ocurren porque, bueno, es una manera de como de evadirse ella de un trauma que ha sufrido anteriormente. ¿Esto ocurre por esto? Un alto índice de personas que sufren ese trastorno, desgraciadamente han tenido un trauma muy complicado. Infantil, hablamos. Tipo infantil, maltrato, abuso sexual, es decir, aparecen otras personalidades porque el trauma es tan grande que es la única forma de que la persona pueda llevar pues su vida como Claro. buenamente puede, ¿vale? Entonces muchas veces hay una asociación de un trauma que está escondido. ¿Pero es un trauma, se entiende, infantil o puede ser un trauma a la edad adulta? Normalmente, hablo generalizando muchísimo, ¿eh? Ujú. ¿Vale? Infantiles, Entonces, sí. joder, Sí. pobrecillo. Es una Total. forma de mecanismo de defensa para seguir adelante con tu vida. Vale. Normalmente. Bueno, pues... Perdona, Sí. pero una cosa que quería destacar es que estábamos hablando de cosas que en las películas no se ponen un poquito esa licencia. Por favor, vamos a dejar de marcar las distintas personalidades en televisión con cambios de vestuario. No hace, no hace falta. Es decir, Eso es en teatro, nada más. la persona que sufre este trastorno no va inmediatamente al armario porque ha cambiado de personalidad a buscar cuál es la que le viene mejor. Ya, bueno, había otra cosa que me hace mucha gracia, particularmente de Civil del 2007, que es que, claro, como la paciente tiene todo el rato la necesidad de decir quién es. Como Todo de el rato presentar. se presenta. Claro. Y ahí llega un momento en que tú no sabes si le está tomando el pelo a la psiquiatra o que realmente, de hecho Quizás, ella misma claro, lo piensa, para guiar un poco al espectador, entiendo, ¿no? ¿no? Claro, también, pero Porque- resulta torpe. Para el espectador a mí me resulta como torpe. Es como si estoy viendo la expresión corporal Eso. de la actriz, porque además lo hace muy bien también, ¿no? Esta chica. Sí, porque de hecho Desi ha dicho antes que probablemente, o puede ser que el paciente no lo sepa, Claro. que cambia, por tanto sobra una presentación, ¿no? Claro. Y sobra Claro, un yo cambio de que- vestuario, ¿no? Claro, yo creo que es un poco para guiar al espectador, ¿no? De ahora es personalidad X, ¿no? Claro, Perdona, en la serie también hay cambios de de vestuario, perdón, pero en alguna ocasión lo hacen muy bien porque le pilla vestida de, por ejemplo, imaginaros que está la chica adolescente, entonces va con su minifalda, tal, y de repente Spock, el veterano de... Entonces se mira y dice, ya ha estado... Se descoloca, Ya ha ¿no? estado aquí T. Entonces sabe, ¿no? Porque ella sí sabe de la presencia de otras personalidades y ya se mira y dice, ya estaba aquí Bueno, la adolescente. Claro. y ahondando un poquito más en esto, ¿qué tipo de tratamiento pueden tener estos pacientes? Son tratamientos muy complicados porque originariamente, lo que hemos comentado antes, suelen tener una base traumática, entonces hay que ahondar mucho. La persona que trata trastorno disociativo es un pedazo de profesional porque es muy complejo, muy complicado. ¿Pero hay farmacología? ¿Utilizan farma también? Depende del Si es caso. necesario. Depende del caso, sí. Bueno, ayer lo que iba a decir, me hacía gracia al tema de lo que tú comentabas, ¿no? De la representación en el cine y tal, porque esta mujer llega a su casa, ya se encarama en la casa de esta mujer todo el rato, de la psiquiatra, entonces llega allí como a hacer un espectáculo, parece. Entonces está representado de una manera y mira que está inspirada en la otra película, ¿no? Pero fijaros si la veis, que está aquí la cámara, que Jessica Lange lleva todo el rato una libreta en la que nunca va a escribir.
pero todo el rato va a estar con la libreta para tomar apuntes, pero que realmente nunca llega... la página se queda en blanco. Se queda en blanco. Vamos. Entonces, bueno, proseguimos. Hay que decir algo más. Perfecto. ¿Sí? Vamos a instituciones. Vale. Queríamos hablar un poquito de esto, de cómo se plasma el hecho de que, bueno, pues una persona tenga que estar en un centro asistencial y cómo se trata en las películas, ¿no? ¿Qué hemos puesto por ahí? ¿Qué película vamos a destacar? Hemos puesto Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Que es... Yo creo que esa es visionado obligatorio. Visionado obligatorio, y el libro también, de Ken Kesey, del 62, sí, lo había apuntado y todo, que el libro también es una maravilla. Y luego, pues más tarde, en el año 75, llega la película, ¿no? Que justamente hace ya como un mes, pues fallecía la enfermera, ¿no? Mítica de la película. Y bueno, aquí vemos, ahí está ella. Falleció hace un mes. Falleció, sí, no sé si el finales de septiembre o así más o menos. Mira, es que es una pasada este hombre, trabajando. Totalmente. Vale, aquí también pues hay muchos mitos, ¿no? De cómo es una estancia en un sitio así, ¿no? Claro, que siempre vemos, se recurre a las rodillas, ¿no? Me siento en el suelo, me pongo en esta esquina, me cojo las rodillas, claro, y me balanceo y... Me hacen electroshock. Estoy drogado hasta la médula y no me entero de nada. Claro, cada paciente, pues igual que cada persona es un mundo, ¿no? No tiene por qué... Y además que muchas veces, como a la hora de abordar estos temas, como que intentan empañarlo de un excesivo dramatismo, ¿no? Y entonces, pues lo típico también de morderse el nudillo, bueno, eso depende, ¿no? Del claro, paciente. Son como gestos que se sobrevaloran y en algunos pacientes puede aparecer o no, y ¿no? Ese concepto que se tiene de loquero, ¿vale? Sí, y eso sí. está muy alejado a día de hoy Es cierto que las instituciones han ido cambiando y afortunadamente, bueno, no es esa concepción que tenemos, ¿no? ¿Qué otro...? Bueno. Inocencia interrumpida, que también es muy conocida, protagonizada por Winona Ryder y Angelina Jolie. Y ahora saldrá por aquí, justamente, un peliculón de los 90. Yo creo que hemos crecido con esta película, ¿no? ¿De qué iba la cosa? Bueno, Inocencia interrumpida, yo no la tengo muy reciente, porque yo la vi en su día. Pues pero al final, bueno, un poco como lo que hemos hablado antes, ¿no? Una chica que teóricamente tiene trastorno límite de la personalidad. Eso que lo comentábamos en el coche, y dije yo no lo sí. recordaba. Y bueno, y la tienen que ingresar. Y se encuentra con alguien un poquito conflictiva, que es Angelina Jolie. Sí, que está ahí un poquito, ella, un poquito difícil también. Sí, Louise Fletcher era la actriz es que estaba con el nombre todo el rato intentando, la actriz que encarnaba a... ¿La enfermera? A la enfermera, Ajá. sí. Fletcher también, ¿no? Vale, entonces desde aquí pues un poquito llamamiento de estar ingresada en un centro asistencial es por un motivo concreto, sobre todo en muchas ocasiones para no hacerte daño tú o a los demás, es una estancia concreta y no pasa nada, es decir, vamos a quitar ese prejuicio de estuvo ingresada o estuvo ingresado. Bueno, y de hecho ahora hay alguien que lo está intentando naturalizar y que ha escrito un libro sobre el caso, que es Ángel Martín. Efectivamente. ¿No? O sea que ha estado ingresado, bueno, habla de ese periodo, ¿no? Del El actor, previo. ¿El actor español? El No, el presentador. Sí. Perdón, el presentador exacto, sí. Sí. He leído un Sí, las artículo. voces Sí que vuelven. por si las voces vuelven, sí. Sí que comenta que fue una experiencia, bueno, difícil, porque obviamente es que lo es, ¿no? Porque se entiende que cuando estás ingresado es porque es una situación muy compleja, ¿no? ¿El que tenía síndrome? Él tuvo un brote psicótico. Y bueno... Y estuvo ingresado. Efectivamente. Sí. Entonces esa normalización de, bueno, estuvo una temporada y sin más, yo creo que es un mensaje
que tiene que calar al final. Y que nadie estamos exentos de algo así, por Totalmente. supuesto, que a todo el mundo le puede pasar. Sí, además él dice que se ríe completamente de su, ¿no? de su situación. Dice que se ríe para normalizarlo y para salir De hecho, para él, adelante. bueno, ha aprendido muchas cosas de esa situación. Claro, Sí. qué guay. Sí. Pues bueno, seguimos adelante Venga, vámonos. con un apartado que realmente lo deberíamos de haber adelantado un poco, ¿no? Y unido a Blon, Bueno. ¿no? Pero bueno. Bueno, Blon, como al final hemos hablado de que no sabemos varios- muy bien. Claro, porque se le citaban, bueno, pues ciertos trastornos. Tenemos la depresión, que, Wow. claro, El como trastorno nombre de depresivo diagnóstico, mayor. claro. Ujú. Tan extendido. Muy extendido cada vez más, desgraciadamente. Ahí sí que podrías extenderte un junto poquito. al trastorno de ansiedad, de los más habituales, desgraciadamente, en clínica. Y bueno, el trastorno de depresión mayor como tal, para ese diagnóstico del que hemos hablado estricto del DSM-5, tiene que haber un periodo de mínimo 2 semanas de un ánimo muy bajo, falta de interés por las cosas que antes te gustaban, puedes tener variedad en el peso, tanto engordar como adelgazar, sin un cambio en la dieta, puedes tener mucho sueño o poco sueño, depende, ¿vale? Hipersomnia o insomnio. Y ya en casos más graves puedes tener también pues ideas suicidas, también se puede apreciar una agitación o lo contrario, enlentecimiento psicomotor, problemas de concentración, de memoria, es decir, no solamente es el ánimo bajo, sino que conlleva toda una serie de cambios cognitivos, incluso a nivel motor, tanto como habéis visto, por defecto como por exceso. Entonces, es verdad que solamente como nos fijamos mucho en el ánimo, porque obviamente tiene que ser el principal criterio, pero tiene asociado un montón de cosas que muchas veces nos olvidamos, ¿vale? La persona con un trastorno depresivo mayor puede tener unos olvidos importantes, falta de atención, que le puede conllevar a tener luego problemas en su vida cotidiana también. ¿Vale? Y pues vamos a los ejemplos directamente. Venga, vamos al lío. Es que por desgracia iba a preguntar, pero es verdad que es a día de hoy es tan habitual y sobre todo después de, bueno, pues de la pandemia que hemos vivido. Totalmente. Se han disparado los casos una barbaridad. Entonces, bueno, como es algo que lo tenemos más cercano, ¿no? Por desgracia. Y bueno, pues los ejemplos que traemos son Cara a Cara de Bergman, que bueno, es esta película que tenemos por aquí, que es de los años 70, si no recuerdo mal, es del 76. Bueno, pues es una mujer que pues se queda sola en casa, ¿no? Su marido pues se tiene que ir por trabajo unos días y su hijo tampoco está. Y bueno, pues ella empieza a desarrollar una serie de síntomas. La película es del 76, si no recuerdo mal, pero realmente es como si te transportaras y estuvieras viviendo todo lo que está viviendo ella, todas las sensaciones que está teniendo ella. Es muy actual. O sea, es una película a la que no le ha pasado el tiempo en absoluto. Y bueno, muy recomendable, pues como todo lo de Bergman, ¿no? Tampoco es que yo me haya visto toda la película, toda su filmografía, pero bueno, sí lo conocemos como persona, por ejemplo, ¿no? Que es un peliculón también, y esta es muy, 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 muy recomendable. ¿Esta También. es la que fue Fanny su mujer? Alexander también. ¿Esta es la que fue su mujer? Pues no lo sé, si ¿De fue Bergman? la mujer de él. Es que yo esta no la he visto, pero he visto varias de él. Esta es Yves Louis, la actriz. Sí, claro, fue su pareja, me parece un montón Ah, de vale, años. pues ya no sé yo. Si ya no la me vida equivoco, sentimental creo que fue su pareja. de este señor. Pero lo que quería decir sobre el director es que siempre hay muchísimo dolor en sus películas. Sí, Siempre La hay verdad mucho es que sí. dolor y mucho... Y he escuchado alguna vez o he leído alguna vez que realmente él tuvo una infancia súper dura, con mogollón de traumas, lo que tú decías antes, ¿no? Porque está dirigido a Sarah Band, ¿no? Y todos estos, ¿no?
No lo sé. O sea, Vale, yo he es que visto no Fanny quiero meter la pata, Alexander, pero sí, Persona, claro, pero tampoco es que, como adelantaba, no me he visto toda la filmografía Esta de trilogía Bergman. de una pareja, ¿no es de él? Tú dices la de Kilovsky de Tres Colores, No, Kilovsky no. que no tiene nada que ver. No, es este, No, es es la este. francesa. Bueno, en definitiva, un padre muy autoritario, siempre rodan en Suecia, ¿no? O por ahí, en el norte, ¿no? En el norte de Europa me refiero. Bueno, puede ser, pero que esta en concreto, de la que me estás hablando, bueno, no tenemos ahora mismo el chat puesto, pero bueno. Si hay alguien de los que nos está viendo que luego dice, ¿hablabais de esta película en concreto? Y sí, ¿era de Bergman o...? Si no Pues me nada, equivoco, no él lo hizo una hacéis. película, no estoy seguro si fue una trilogía, fueron 2 solamente, en las que narraban la vida de una pareja, imagínate, en el presente, y luego la vida de esa misma pareja 10 años después, o 20 años después. Hasta la del el tren, atardecer, ¿no? hasta el Ya, ya, amanecer. ya. Sí. Claro, Sí, que sí, se conocen la en de el Ethan tren. Hawke, sí. ¿Es de él? No, No que tengo yo ni idea. sepa, esa película. No era digo de él. esa de Ethan Hawke, no digo esa. Sí, la que se Sí. tiene la distancia de 10 años entre una Sí, y que es otra. una trilogía que tiene la última, sí, que salen ellos los actores, los mismos actores en la vida real, ¿no? 20 años o 30 años después. No, Sí. no es esa. Digo de él. Pero bueno, lo miramos, que Vale, me lo quiero miramos. confundir aquí ahora a la peña. Claro. De todas maneras, eso, bueno, iba a decir lo del chat, pero bueno, que luego la gente que nos conoce y tal, no lo podéis De hecho, puedo decir, mirar en el plan. teléfono, ¿no? Se puede mirar, ¿no? Ah, bueno, pues también chuletilla, si una quieres. chuletilla, porque creo que es Saraband y otra más. Pues ya no lo sé. Bueno, ¿y qué Pero más tenemos por ahí? Pues la otra que he apuntado es... esta que has visto tú. Y BoJack Horseman. Ah, bueno, una serie de animación que recomiendo totalmente. BoJack, que es un caballo. Es BoJack, ¿no? BoJack, sí. Pronunciado como el culo, pero... Bueno, es un actor que tuvo una serie hace unos años de comedia súper conocida en el país y a raíz de eso pues no lo han llamado y vive un poco del recuerdo de aquella época en la que tenía ese éxito tan grandísimo, todo el mundo estaba pendiente de ver su serie, ¿no? Aquí como un poco médico de familia, farmacia de guardia, un poco por ahí, y se sume en un trastorno depresivo ya persistente, que aquí vamos a hacer esa diferenciación entre un episodio de depresión mayor, ese trastorno de depresión mayor, a lo que anteriormente se llamaba distimia, que es ese estado depresivo que dura por lo menos como mínimo 2 años. Entonces la persona convive con esa sensación más leve que el trastorno depresivo mayor, pero que es de mucho tiempo. Entonces medio humano, Ahí medio lo caballo, entra también en temas de adicciones y todo, por ese trauma que tiene, de esa añoranza de cuando él era una estrella. De hecho, se pasa todos los días, pues repasando y viendo la serie una y otra vez. ¿En ¿Vale? serio? Sí. Claro, o sea que es un poco... es que luego vamos a hablar de esta película, pero entonces no lo voy a decir. Bueno. Lo digo luego, pero sí. Que no tengo creo que- cobertura, no Voy puedo a, mirar esa. Crepúsculo de los dioses. voy a adelantar que nos queda ya muy poco tiempo. Pues O sea, vamos corriendo con el último ejemplo, que es Melancolía, de Lars von Trier. Podríamos también citar El Anticristo, pero nos quedamos con Melancolía, en el que, bueno, una chica celebra su boda y, claro, esta película, esta trilogía, es la trilogía concretamente de la depresión. Justo. Comienza por El Anticristo, la segunda película es Melancolía, que es esta que está apareciendo justamente aquí, y la tercera es Nymphomaniac, que como ya sabemos, pues está repartida en 2 volúmenes, ¿no? Protagonizada por Charlotte Gainsbourg, que nos encanta. Siempre toda la familia Gainsbourg es guay. Pero esta no es Charlotte, ¿no? Bueno, aparece, es la hermana de ella. Charlotte Gainsbourg es su hermana. Y bueno, es una chica que celebra su boda y de repente todo se torna porque a ella pues le empieza a ocurrir algo, ¿no? Ahí la vemos en la bañera, que está como totalmente ida, Mira, ahí ¿no? está Charlotte, ¿no? Ahí está Charlotte Gainsbourg.
Y bueno, con esta trilogía, porque aquí mostramos Melancolía, pero recomendamos también, si no lo habéis visto, pues Anticristo, Melancolía y Nymphomaniac 1 y 2. En ese orden, ¿no? En ese orden os la tenéis que ver. Y vamos con el trastorno narcisista de la personalidad. Muy bien. El trastorno narcisista de la personalidad tiene 5 criterios como mínimo en el DSM-5. Personas que a lo mejor conocemos alguna. Bueno, seguro que sí. Que, bueno, pues personas que tienen unos sentimientos de grandeza, valga la redundancia, creen que tienen derechos sobre los demás, es decir, como yo soy yo, considero que los demás tienen que hacer ciertas cosas porque están hablando de mi persona. Y que yo veo normal, ¿no? Van a manipular a los demás, por supuesto, van a envidiar a otras personas o pensar que les envidian a ellos. Y bueno, una serie de características que a las personas del entorno les dificulta mucho relacionarse con ellos. Una de las cosas principales es que un narcisista jamás va a admitir que es narcisista. Así que en consulta probablemente venga un poco obligado por la familia. Claro, o por otra causa, ¿no? Que él crea que, o ella crea... Claro, puede venir por otra problemática y que el psicólogo, si es avispado o psiquiatra, diga, uy, vale, vienes por esto, pero aquí hay otros rasgos. Claro, que termina rascando. Y como ejemplo, uy, me he puesto un poco el pelo, algo pasa con Mary. No me hables de esa película que me da mucha pena. Me da mucha pena, total. Ponemos El crepúsculo de los dioses, obra maestra, para mí una de mis películas favoritas, del cine de los 50, de Billy Wilder, mira, justamente, lo ponen ahí. Y bueno, pues habla de una actriz, justamente cuando hablaba de la serie de Horseman, ¿no? Pues que, bueno, era una actriz de cine mudo, pero pues con la aparición del cine sonoro, pues su lugar queda desbancado y entonces, pues bueno, es que tenéis que verla. Aparece un hombre en su vida, ¿no? Y bueno, pues es el espectador de la vida que le han creado a ella, ¿no? Esta mujer, yo sinceramente no lo sabía, luego ya al rebuscar y tal por internet, pues aparece que tiene trastorno narcisista, porque sí que es verdad que ella tiene una superioridad al resto. Pero para mí, bueno, yo la tenía siempre como... catalogada en depresión, ¿no? Pues porque vive o anhela una vida que ya no tiene, ¿no? Quizá incluso pueda tener esas dos patologías. Eso te iba a preguntar, claro, puede esa ser, combinación. claro, no es incompatible, obviamente, claro. O sea, se pueden combinar, estoy Totalmente. depresivo pero me muestro narcisista. Totalmente. O el narcisista se cree el que es realmente superior y él se muestra así. Pero tú puedes creerte superior a los demás y tener un ánimo bajo. Igualmente. Porque al final ves que no eres tan guay. O por otras problemáticas, claro. Depresión, claro. La gente te hace ver que no eres guay. No eres guay, entonces... O sea, que puede estar incluso deprimido, ¿no? Deprimida. Por supuesto, claro. Qué fuerte. Y bueno, vamos con el segundo ejemplo, que es, pues, archiconocida, ¿no? American Psycho, bueno, pues protagonizada por Christian Bale. Bueno, aquí responde al trastorno narcisista, pero llega a la psicopatía, porque al final, pues esas manitas impolutas se las mancha de sangre. Así que... Y no una vez, la escena esta de casi el final con la motosierra, ¿o qué es? ¿O un hacha sí, que va persiguiendo? No, sí, él, bueno, no vamos a desvelar nada para que, por si alguien no la ha visto, que la vea. De todas maneras, ya en el tráiler salen ciertas pinceladas, te adelanta ¿no? un poquito. Sí. Aparte era obsesivo también, ¿no? Porque Sí. esa metodología, esa... Sí. Tan machacante, Dios mío. Y vamos con autismo. Pues lo vamos a tocar rapidísimo, Todo, claro, porque al final pasa lo que pasa y nos enrollamos aquí y... Y tengo una pregunta también. Sí, venga, comenta. La pregunta es, ¿esto tiene, cualquiera de estas patologías que estamos hablando mentales, tiene una relación con el coeficiente intelectual o con la inteligencia? O sea, por ejemplo, el que es asesino en serie, que va matando, en realidad puede llegar a ser incluso súper inteligente, ¿no?
pero puede ser tener un retraso, puede estar por debajo y hacer eso mismo Totalmente. con esa, digamos, maldad, puede. Tú puedes tener el cociente intelectual X y tener un trastorno asociado o no. Vale, que no tiene que ver, soy muy inteligente, se pasó de, yo qué sé, es súper dotado y por eso le creó mucho sufrimiento y por eso empezó a matar. O yo Sí qué que sé. es cierto que desgraciadamente hay un sector de la población superdotada o con altas capacidades que cuenta con mucho sufrimiento, pero porque en algunas ocasiones la sociedad o por ejemplo en el colegio tienen muy malas experiencias, pues se meten con ellos o sí que puede tener o no les estimulan lo suficiente en el colegio, en el instituto, se aburren y empiezan a tener comportamientos disruptivos debido a eso. Entonces sí que puede haber ciertas problemáticas derivadas de las altas capacidades, pero no por eso convertirte en un psicópata. Porque el personaje este de Christian Bale, por ejemplo, parece súper inteligente, un hombre de negocios súper exitoso, todo perfecto, no sé qué. Y en el fondo piensas tú, bueno, ¿de qué te sirve, no? Poder tenerlo todo y acabar tan mal. Y bueno, una pincelada Sí, de rapidísima. autismo, perdón. Ha estado muy bien porque hemos introducido la discapacidad intelectual, que también la queríamos tratar, así que Claro. bueno, solamente Ya decir metemos- de la discapacidad intelectual que se considera que se tiene cuando tienes un cociente intelectual inferior a 70, Ajá. ¿vale? La media está entre 80 y 120, ¿vale? 120 ya eres muy inteligente. Y las altas capacidades son a partir de 130, ¿vale? Y vamos a comentar algunas películas, pero bueno. Vale. Ay, Muy cosillas, ¿qué rápido. pasa? Pero Bueno, estábamos en son el cosas del- autismo, del ¿no? Un directo. segundito, Sí. un segundito de autismo, Venga, una pinceladita. Una pinceladita. Sí, pero justamente como le has comentado tú, pues ella Claro, ha hilado he hilado muy ahí. bien, claro, ya para que sea todo muy rápido. Pues, bueno, relacionadas con autismo tenemos Everything Gonna Be Okay. Una serie muy, muy chula que también os recomiendo, de un chico que... esta es The Ay, Good perdón, Doctor. The Good Perdona. Doctor, sí, no, perdona yo porque lo he puesto yo mal, o sea, estaba No pasa antes de nada. The Good Doctor Vale. y yo aquí en mi chuleta No lo he pasa escrito nada. mal. The Good Dani la ha Doctor- hecho perfectamente bien. Yo soy la que hoy estoy Nah, espesa, no como pasa nada. siempre. The Good Doctor es muy conocida. y es un- Es un Perdón. doctor Siento que bueno, que tiene autismo, del espectro autista. Anteriormente quizás él se encuadraría más en síndrome de Asperger. Ajá. Y bueno, y esa situación médica, ¿no? Ahí, al final el trastorno del espectro autista pues habla de dificultades de relaciones sociales y también de intereses restringidos. Es decir, la persona con Asperger o con un autismo más evidente, pues suele obsesionarse, ¿no? Valga un poco a nivel de calle, con algunas temáticas. Le cuesta mucho relacionarse con otras personas y ahí entra pues dentro de ese espectro desde el alto funcionamiento, que sería el Asperger anteriormente, hasta ya unos casos más graves en los que la persona directamente está sin comunicación con los demás. Y yo me gustaría decir algo si tenemos tiempo, sobre todo, bueno, decir algo no, introducir preguntas, porque yo he pensado, bueno, a ver, preguntas que pueden ser interesantes para la gente que nos está viendo. Sí. Realmente estamos hablando de salud mental, pero ¿se puede prevenir? ¿Puede haber una prevención en salud mental? O sea, porque yo sé que para, yo qué sé, cáncer de colon, cáncer Sí. de esto, cáncer de lo otro, muchísimas patologías médicas tienen prevención al uso, hay protocolos. Pero ¿qué pasa con la salud mental? Depende de la problemática. Ah. ¿Vale? Desgraciadamente hay patologías con las que ya naces, ¿vale? Y tiene una alta heredabilidad y aparece. Y sí que podemos prevenir ciertas cosas como pues depresión, ansiedad, eso sí que podemos trabajar. No significa que no vaya a ocurrir, pero bueno, al final con tener unos hábitos saludables, es decir, dormir bien, imprescindible, alimentarnos lo más equilibrado y lo más saludable posible, hacer ejercicio y tener relaciones sociales. Sí, que parece que son cosas que no tienen nada de importancia, pero que son vitales, ¿no? Esenciales para... Y para activar también un poquito el cerebro, me voy a tirar un poquito por la parte de neuro,
siempre hacer cosas que te supongan un esfuerzo. Es decir, imprescindible, cosas como aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento, cualquier cosita que a ti te suponga un esfuerzo, enfrentarte a aquellos miedos que los Salir tienes de la ahí. zona de confort, ¿no? Totalmente. Salir de la zona de confort. Al final estamos dando esa gimnasia al cerebro que puede al menos enlentecer ciertos deterioros cognitivos, por ejemplo. ¿Y cuándo pedir ayuda al psicólogo? Es otra pregunta. ¿Cuándo? Porque creo que todos, por lo menos yo, en algún momento nos hemos sentido, es que no soy normal, es que yo soy muy raro, es que yo esto, ¿Cómo explícale a la gente cómo pueden hacer cuando tienen dudas, cuando tienen miedo, cómo hacer? ¿Buscar el primer psicólogo de páginas amarillas o ir a tu médico de familia? ¿O qué soluciones hay para la gente que realmente... Vale. Ese estigma del miedo de, no, es que yo no estoy loco, yo no veo a un psicólogo porque yo no estoy loco. El psicólogo no es para personas con, por ejemplo, no hace falta tener estos trastornos de los que hemos hablado hoy, sino simplemente que tú no estés bien, que tú no te encuentres claro bien en tu día a día, que tú te levantes y haya cosas que pueden contigo, que notas que no estás a gusto, cualquier cosa que pueda contigo, para eso estamos. Es decir, yo sí que me informaría antes de hablar con un psicólogo respecto a su formación, imprescindible, que sea una persona con su título, su grado, su licenciatura en psicología, que tenga el máster en psicología general sanitaria o que tenga esa convalidación y con la corriente que yo me encuentre más a gusto, ¿vale? Entonces hay que informarse un poquito porque la psicología tiene muchas ramas y no te vas a sentir a gusto con todas, ¿vale? Y es muy importante, digamos que un alto índice altísimo de éxito en una terapia es la relación que tengas con el terapeuta, más allá de la corriente que utilices. Entonces busca siempre, en la primera sesión lo vas a notar, si hay buen química, feeling, ¿no? o no. Qué buen feeling con la persona o que eso es muy Sí, importante, claro. efectivamente. Entonces echar un vistacillo y no centrarnos todo en las primeras cosillas que nos aparezcan en Google. Pero bueno, básicamente que ir a un psicólogo no significa estar loco y que cualquiera de nosotros puede tener esa duda y es la cosa más natural del mundo, ¿no? Sí. Que quede claro eso. Totalmente. Porque yo conozco mucha gente que le da como vergüenza. Yo digo, bueno, si te duele una rodilla vas al médico, ¿no? Y si tienes un problema o... Es que se debería de dejar de separar, ¿no? Que es Sí, eso, si te cuerpo duele y una mente, rodilla ¿no? totalmente, Sí. que es igual de necesaria, o sea, que es que una visita al psicólogo es igual de necesaria que, pues eso, cuando te haces daño y tienes un E15 o lo que sea y tienes que ir al médico, ¿no? Y no Eso tiene es lo por qué- mismo lo físico que lo psicológico. Muchas veces tenemos como esa sensación de que vamos a estar años en el psicólogo, no tiene por qué. Es decir, hay personas que vienen para 2 o 3 sesiones porque tienen Necesitan hablar algo en concreto. una problemática muy concreta, se soluciona y listo. Y a lo mejor va luego una vez cada 2 meses, un poquito para mantenimiento, para ver cómo está. Entonces, bueno, simplemente acudir, plasmar el motivo por el que vas allí y ver soluciones. Al final es un poco así. Bueno, pues No sé vamos cómo ya... vamos de tiempo. Claro, vamos ya muy rapidito, ya con lo último. Bueno, como otros ejemplos habíamos, bueno, sí que ha aparecido en pantalla, ¿no? The Good Doctor. Sí. La otra era Everything Gonna Be Okay. Sí. Y bueno, también tenía por aquí, pero no lo he añadido, Pastel de pera con lavanda. Ah, mira, yo eso no lo conozco. Es un ¿ves? poco, es de 2015, es un poco, para mí muy cursi, la verdad, pero bueno, también es... Esta serie una representación. la recomiendo porque es muy divertida también. Este chico pues acude a cuidar a sus 2 hermanas porque el padre de los 3 está terminal y va a fallecer en breve y una de las hermanas tiene trastorno del espectro autista. Entonces está muy interesante. Y bueno, ya muy rápido, respecto a la representación Me he de la adelantado discapacidad yo. intelectual, claro que lo comentaba Desi, pues hemos querido citar a Yo Soy Sam, que bueno, la interpretación de Sean Penn es increíble, ¿no? Protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeiffer. Sí que para mí, bueno, es un poco llora,
con Lucy with in the Sky with Diamonds Sí. 8000 veces puesta en la película, un poco innecesaria, pero bueno, merece la pena por ver la interpretación siempre de Sean Penn. Y tenemos El la mejor vida no final. es, claro, la vida no es como una caja, es como una caja de bombones, nunca sabes cuál te va a tocar y nosotros pues nos toca quedarnos con Forrest Gump. Y ya está, ahí lo tenemos. Ganaste tú la medalla de honor del Congreso. Y bueno, película preciosa, ¿no? Pues protagonizada por Tom Hanks y Robin Wright, que yo creo que la hemos visto todo el mundo, pero a día de hoy todavía me encuentro gente que no la ha visto. Estas cosas, ¿cómo pueden Imposible. ser? ¿Dónde estáis metidos? ¿Dónde estáis metidas? Me gusta mucho esta película, bueno, me encanta esta película y creo que lanza también un mensaje muy bonito. Y Esta es que, escena es súper mítica. sí, y es que tener discapacidad intelectual no significa que no puedas vivir una vida plena y maravillosa, ¿no? Fijaros todas las Totalmente, cosas que llega hace. absolutamente a hacer todo en la vida y bueno, es que es una película muy inspiradora. Yo creo que todo es redondo en esta película porque la banda sonora no puede ser mejor. Bueno, Tiene a los Doors, tiene a los Mamas and the Papas, pero tiene ¿te a gustan los los Doors? Creedence. ¿El qué? ¿Te gustan los Doors? No la Tiene a habíamos todo el mundo que tiene que estar en una banda sonora está en esa banda sonora ahí metida. Es así. Bueno, falta Blur. Y ya está, bueno, Blur verdad. falta. Pero Damon porque no Albarn llegó, falta. que si no- Y tampoco, y Antonio Vega tampoco está, debería haber estado. Pero bueno, ya está, que nos hemos comido de tiempo, Dani nos va a matar. Sí. El próximo día va a decir, mira, de verdad, lo siento. voy a coger de los pelos, lo siento mucho. Yo he intentado, pero es que, claro, es Ya. que son temas muy Es que empezamos complejos. con las preguntas, ¿no? Ya, pero bueno, Pues ya nada. está, que muchísimas gracias por estar ahí o no, o por estar en Luego el en futuro, diferido, estos días en diferido, ¿sabes? total. Y que nada, que nos lo hemos pasado muy bien, hemos echado un ratito muy ameno. Gracias a Dani siempre. Dani, gracias. Y nada, y un beso. Ya está. Y nos vemos dentro de 2 martes. Y claro, eso, lo más importante, nos vemos dentro de 2 martes y brindamos por vosotros siempre. Vamos. Y por vosotras, como vosotros y vosotras. Salud. En verdad no queda, que lo sepáis. A mí me queda mucho.